el Código del Sistema Penal. Vamos a conocer algunos detalles, además de todo lo que se ha comentado en las últimas semanas a propósito de esta nueva normativa y desde luego del artículo 205, instalado en el centro de la polémica con el sector médico y también con otros sectores profesionales. Y para ello vamos a conversar con la doctora María del Pilar Quintanilla. Buenas noches, doctora, bienvenida. Buenas noches, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación, de verdad, y a la audiencia del canal. Usted es abogada penalista y miembro del equipo técnico del nuevo Código del Sistema Penal. Efectivamente, he tenido el honor de participar como parte del equipo técnico que ha sido encargado del asesoramiento técnico también para la elaboración del Código del Sistema Penal. ¿Cuánta gente en el campo de expertos en Derecho participó en la elaboración de este proyecto? Bueno, tenía y tiene varias áreas, pero ¿tiene una estimación de cuántos especialistas contribuyeron a su redacción? De manera directa, como seis abogados y abogadas, ¿no es cierto? Pero se ha tomado en cuenta, sin embargo, absolutamente todas las sugerencias que han llegado un montón de sugerencias bastante valiosas de instituciones, de organizaciones de la sociedad civil, de sectores. Se ha tomado en cuenta, aquello ha sido nuestra misión inicial, sistematizar todas estas sugerencias y con ello se ha enriquecido. Así que de ninguna manera podría afirmar que el código es obra de 5 o 6 personas, de ninguna manera. Técnicamente se ha tomado en cuenta todas las propuestas. Ahora sí, como usted nos dice, se han tomado en cuenta todas las propuestas, porque han surgido en las últimas semanas más y más sectores que objetan algunos artículos del Código. Comenzamos con los médicos, luego siguieron los arquitectos, la Federación de Profesionales de La Paz, esta semana el autotransporte pesado, el transporte en general también observa algunos artículos del Código. Tal vez en la práctica no hubo el consenso o la recepción de datos que usted menciona. Ajá. Podría generar. Lo que yo desde mi perspectiva he podido observar es que sí ha habido las reuniones con los sectores. El caso de los médicos ya está totalmente público, digamos, el hecho de que han habido una sucesivas reuniones en las cuales mi persona también ha ofrecido el asesoramiento técnico. Han sido por lo menos 8 con el sector médico. El 25 de septiembre es, digamos, un punto culminante cuando se firma un acta, ¿no es cierto? El 12 de diciembre es otro punto en el que se intenta firmar un preacuerdo y así sucesivamente. A mí me sorprende realmente en el caso del sector médico que teníamos un acta de conformidad y no era nada impuesto, a nadie se le ha puesto el revólver en la cabeza, ni mucho menos. Somos gente grande, somos gente responsable, entiendo yo. Y estaba consensuado ese artículo, pero creo que ya no viene al caso seguir debatiendo sobre lo mismo, solo me queda el sinsabor de que la gente tiene que tener palabra. Sí vale la pena mencionar un aspecto porque, como usted bien lo dice, hemos hablado del asunto en las, creo, últimas 3 semanas. Pero hay dos versiones. La de los médicos, que por ejemplo está respaldada por el Colegio Departamental de Abogados de La Paz, que dice que se penaliza y se criminaliza la práctica médica. Hay una segunda parte del artículo 205, afirman ambos sectores, que establece excepciones y explicaciones a posibles casos que concluyan en una situación dramática. Pero los proyectistas y defensores del artículo sostienen por su parte, y es la segunda posición, que más bien se salvaguarda la práctica médica. ¿Cuál criterio, aunque usted ha sido responsable de la redacción o corresponsable, cuál criterio encaja más con su análisis jurídico? Señalarle que el 205 es un tipo que, a diferencia de los 245 que están en el Código del Sistema, tiene 2 eximentes claras para el sector, toda vez que se cometa alguna lesión por negligencia, imprudencia o impericia en el ejercicio de una profesión, oficio o cargo. Para el común de las personas, para usted y para mí, que no tenemos que ver con la protección a la integridad o a la salud, también podemos tener la desdicha de incurrir en un delito culposo que provoque una lesión o una muerte. En cualquier actividad, ¿no es cierto? De pronto yo como madre de familia soy una descuidada y dejo caer una maceta del balcón, ¿no es cierto? Podría ser. En esos casos me tengo que remitir a las reglas generales de las eximentes, ¿no es cierto? El código no es que tampoco deja desprotegido ese caso, tenemos reglas generales en el código, pero en el tipo del 205, el parágrafo 4 señala expresamente eximentes propias, inherentes para el sector de
para las actividades más bien que tienen que ver con la protección de la vida y la integridad. Dos tipos de eximentes, porque no podría ser de otra manera. La primera eximente, que se refiere al hecho de que la lesión causada se deba a la falta de medios técnicos. Si yo, más allá de la voluntad, la diligencia y toda mi pericia puesta en práctica para el ejercicio de mi actividad, no contaba en el momento del hecho con los materiales suficientes, no podrían inculparme del delito. Eso sería muy injusto. Esa eximente está. ¿El segundo qué decía? El segundo factor es cuando nosotros como seres humanos, y siempre lo repito aquello también cuando tengo la oportunidad de expresarme, como seres humanos no manejamos los hilos del destino. No podemos saber si alguien se va a morir, no se va a morir, se va a lesionar o no se va a lesionar. Eso está más allá del alcance del ser humano y también de los profesionales médicos, ¿no es cierto? Entonces, la segunda eximente tiene que ver justamente con eso, cuando el resultado de lesión o muerte acaezca por factores externos de imprevisible o de difícil previsión. Entonces, aunque mi persona, si yo fuera un profesional encargado de la salud o la integridad, mi persona ha ejecutado con toda diligencia y sin la intención, como se entiende que lo hace el 100% de los médicos, ¿no es cierto?, el acto médico, pero ha acaecido por factor externo, inevitable, no previsible por mí, imposible de prever, aunque yo he puesto mi diligencia, un resultado lesivo, ¿cómo podría el Estado castigarme? Esa es la segunda eximente que está. En esta misma mesa, el presidente del Colegio de Abogados de La Paz nos decía, ante casi la misma pregunta, que esas dos argumentaciones son tan generales y hasta cierto punto vagas que podrían dar lugar a cualquier interpretación en un proceso judicial. ¿Usted las ve así de vagas e imprecisas? De ninguna manera. Yo se las podría leer y usted me dirá si son vagas, ¿no es cierto? El 205, parágrafo 4, quedará exenta de responsabilidad. No dice que dará atenuada la responsabilidad. Exenta, esto es que no es responsable, es impune, ¿no es cierto? Cuando, en el caso concreto hubiera tenido influencia determinante en la producción del resultado, la carencia de medios técnicos indispensables y vinculados de manera directa con el ejercicio de la profesión. Que es el aspecto que usted mencionaba. ¿Qué más podemos ponerle? No podemos, Juan Pablo, ser muy casuísticos, no podemos... se dice en la bibliografía, no puede una ley, un tipo penal, agarrar toda la riqueza de la realidad humana. No podemos absolutamente pretender en un texto poner los millones de posibilidades que tengan que ver con carencia de medios técnicos. A uno le faltará el bisturí, al otro le faltará, no sé, el respirador, al otro tal vez le falte las vacunas, no lo sé, ¿no es cierto? Pero no podemos enumerar, o sea, el decir que no está claro no es un argumento de buena fe. Un tema que, sin embargo, está en el debate. A propósito de los temas relativamente nuevos, porque estamos hablando casi de algunos asuntos viejos, se ha hablado estos días de la posibilidad de derogar o de abrogar. Usted, como experta, ayúdenos y ayude a la gente a entender cuál es la diferencia entre derogar un artículo y abrogar una ley. La diferencia es la magnitud de lo que se deja sin efecto. Generalmente se derogan artículos aislados, pero cuando ya se trata del cuerpo íntegro, legal, hablamos de abrogación. Es simplemente esa la diferencia. Entonces la derogación se refiere, por ejemplo, a la posición del Colegio Médico de La Paz, que plantea la derogación del artículo 205, mientras otros sectores de los médicos plantean la abrogación del conjunto del Código de Sistema Penal. Sí, esa es la diferencia. Sí, esa es la diferencia, más allá de que técnicamente no estoy de acuerdo con ninguna de las dos, porque creo que no hay la razón. No hay la razón por lo que le explico del 205. El 205 está estableciendo las eximentes suficientes para el sector, no solo para el médico, sino para todo el sector salud, que tenga que ver con la integridad y la salud de la gente, ¿no es cierto? Plantea las eximentes. Todo el Código del Sistema Penal es un esfuerzo muy grande que no es caprichoso, no es de memoria, de ninguna manera. Todo este Código del Sistema Penal está integrado por dos grandes partes, la parte procesal y la parte penal. La parte procesal es cómo juzgo, es decir, cuando una persona ya está sospechada de haber cometido un delito, la parte procesal se encarga de indicar el camino que va a seguir entre que se inicia la investigación y termina con la sentencia. Todo este camino es el proceso penal.
Por lo tanto, lo procesal penal se encarga de indicar cómo es que se va a llevar a cabo este camino, porque tiene que seguir ciertas reglas del debido proceso, del derecho de defensa, del principio de legalidad y demás, ¿no es cierto? Esa parte procesal. Y también contiene la parte penal. La parte penal puede resumirse como la lista de delitos y sanciones. En este caso, la lista de infracciones y sanciones. En el acta del preacuerdo entre médicos y gobierno se hablaba de la posibilidad de dejar en suspenso la aplicación del artículo 205. Algunos juristas han opinado sobre el tema y han dicho que desde el punto de vista jurídico eso de dejar en suspenso no existe. ¿Es así? ¿O alguna norma o algún artículo específico, en este caso el 205, puede quedar en el aire o en suspenso? Puede quedar en suspenso, claro que sí. Además de la lectura de ese acta de preacuerdo, se establece que no será inútil, digamos, ese tiempo, ¿no es cierto? No va a ser un tiempo muerto que se dejará en suspenso eternamente. Se dejará en suspenso hasta que se realicen ciertas acciones colaterales, como es la solicitud del propio sector médico de realizar la ley general de salud, como es la solicitud del propio sector médico de instaurar un instituto de conciliación y arbitraje, como es, por ejemplo, en mi criterio, el de la lectura del 205, usted lee que la negligencia va a ser calificada respecto a cuánto cumplió el protocolo. ¿Cuál protocolo? Los protocolos que hoy día utilizan. Si hoy día su protocolo, el sector médico siente que es insuficiente, que por ejemplo no le dice de la A a la Z cómo tiene que hacerlo y tiene vacíos jurídicos, es un tiempo para revisar también los protocolos. Lo de dejar en suspenso entonces puede significar en términos más claros que no se aplica aún ese artículo. Claro, no se aplica, no se aplica el artículo. Además señalarle, Juan Pablo, que todo el código, como tiene una transformación tan importante y como se ha tomado tan en serio esta tarea, tiene un espacio de 18 meses para su entrada en vigencia. Es otra de las falacias que me gustaría que usted me permita la oportunidad de poder aclarar a la teleaudiencia. Se está diciendo también por colegas, entiendo que colegas que no informan bien malintencionadamente, no tengo otra Aunque quizás solución, más que falacias, ¿no sean puntos de vista diferentes, ¿verdad? No, pero es que nosotros los abogados, hay cuestiones que ya desde los primeros semestres de Derecho conocemos. No sé, entonces, y es como a un contador, me estoy imaginando, un contador desde el principio sabe lo que es el debe y el haber, ¿no es cierto?, para hacer un presupuesto, no lo sé. Y que me diga que es al revés, yo ya pensaría mal, ¿no es cierto? Discúlpeme. Aunque lo mismo podrían opinar los de la otra parte. Pero, ¿a qué me iba? Díganos. Se está señalando que al final hubiéramos dejado sin ley, porque entra en vigencia a los 18 meses y el viejo ya ha sido derogado. Entonces, entre hoy día y los 18 meses estamos sin ley. ¿Qué falaz? No existe un vacío. No existe un vacío. ¿Por qué? Porque la norma transitoria primera, y si tal vez ellos, yo no creo que no hayan leído, sino que no quieren entender, señala claramente las normas de este código, y así textualmente señala, las normas de este código entrarán en vigencia dentro de 18 meses a partir de su publicación. Más claro, agua. ¿Qué es lo que sucede con casi toda la normativa nueva? Claro, porque implica un tiempo bastante importante para adecuar todas las instituciones, readecuación institucional, infraestructura, preparación del recurso humano, ver cuáles podrían ser los cuellos de botella para que no se atore el nuevo procedimiento, un montón de cuestiones de implementación, ¿no es cierto?, encargada a todas las instituciones operadoras del sistema. Y pretender ahora es que yo siento que primero era el 205, después el 137, después el 194, ahora el 174 de defraudación tributaria. Se explica, se intenta explicar, se les explica y entonces siguen buscándole tres pies al gato y ahora es lo último que esta tarde he escuchado, nos han dejado sin norma. Entonces es así como si yo le entregara, no sé, en bandeja de oro el manjar más perfecto, pero nada le va a complacer porque tal vez usted no lo quiere. Ahora, en el caso del sector médico, evidentemente hubo contactos e incluso la firma de algunos preacuerdos. El de hace un par de días no ha sido el único. En el caso del autotransporte, que está amenazando con un paro indefinido a partir del próximo lunes 8, ¿hubo alguna consulta de parte de los gestores del código? Sí. ¿O no tomaron contacto con ese sector? Se tiene un acta, pero ahora los sectores nos dicen que no estaban ellos representados. Esas cuestiones internas ya no están más allá, yo creo, de las autoridades, pero no me compete a mí criticar aquello. Pero a lo que a mí me consta
es que hay un acta, y la tengo en mi celular, que no lo tengo aquí, en el PDF. Existe un acta donde se ha acordado no solo el 137 que están reclamando, con el sector del autotransporte. Sí, con la Confederación Nacional de Choferes. Bueno, uno siente que cuando dice Confederación Nacional de Choferes, son todos los choferes, ¿no es cierto? Que es diferente al transporte pesado. Más allá de aquello, de que se sienten no representados algunos sectores, por lo que entendíamos que era su matriz, digamos, más allá de eso, me gustaría abundar en lo siguiente. Este 137 es un tipo, técnicamente, es un tipo privilegiado. Privilegiado para el sector transporte. ¿Por qué? Tampoco es caprichosamente, sino porque se entiende que el sector transporte está más proclive a generar, a causar, digamos, a tener la desgracia de causar un accidente de tránsito, porque está todo el tiempo manejándose. Esa es su labor, 8, 12 horas seguramente, ¿no? Ahora, ¿qué señala? ¿Cuál es el defecto del actual 261, que es al que reemplaza el 137? Porque tampoco es que se está inventando un artículo nuevo, ni mucho menos. Existe el 261, que se llama homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito. Existe en el Código Viejo. Está siendo reemplazado por el 137, que se llama homicidio culposo por vehículo automotor. ¿Cuál es la diferencia? Este 261 lo que hace es mezclar, meter a todos en una bolsa, darle la misma sanción al homicidio, a la lesión grave, gravísima y leve. ¿Cuál es la diferencia con el actual? En cambio, el Código del Sistema diferencia. El homicidio culposo con vehículo automotor solo está castigando si el lamentable resultado es de muerte, nada más, ¿no es cierto? Y las lesiones graves, gravísimas y leves se las tramita por los artículos pertinentes de lesión grave culposa, lesión gravísima culposa, lesión leve culposa, ¿no es cierto? Ahí hay una gran ganancia, porque en este código, en el 261, por ejemplo, la pena más alta llegaba hasta 5 años, ¿no es cierto? Aunque hubiera uno cometido lesión grave, o lesión leve, o lesión gravísima, no hacía distinción. El 137 hace la distinción, una primera. Otra gran diferencia es que el 261, en derecho penal se tiene una regla, que es también la que critican, que supuestamente no estamos cumpliendo, y nada más falso. Es el principio de taxatividad. Los tipos penales tienen que ser unívocos, inequívocos, lo más claros posibles. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser, como ciudadano, capaz de poder leer y entender, y que no haya dobleces, porque es grave, ¿no? Si yo lo voy a interpretar de una manera y otro lo va a interpretar de otra manera, y el efecto va a ser más o menos años de cárcel, eso es grave. Por lo tanto, el tipo penal, claro, el tipo penal tiene que ser claro y taxativo, por eso se señala, tiene que ser unívoco, clarísimo, sin opción a la confusión, ¿no es cierto? ¿Qué dice el 261 viejo? El 261 viejo dice, el que por culpa causare la muerte o lesión de otro. Ajá, ¿cuál es la culpa? Tú tienes la culpa, tú también tienes la culpa, el que sea culpable, el que resulte culpable. El que resulte culpable de la muerte o lesiones de una persona será sancionado. El actual, el viejo, digamos. Y no se pregunta qué es ser culpable. O sea, yo puedo decir, sí, eres culpable porque le miraste feo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la contribución del nuevo entonces? El nuevo código establece que ha de entenderse por culpa, ¿no es cierto? Y dice, será sancionado quien por negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de los reglamentos inherentes a la conducción de vehículos. O sea, no es que será sancionado por el solo resultado de muerte. Esa es una gran diferencia. O sea, no está planteando, como el viejo código, una conexión netamente causal entre hay resultado de muerte, el señor estaba manejando, por lo tanto el señor es culpable. No, hay resultado de muerte, esta persona estaba manejando, hay que probar previamente que esta persona, para causar este hecho de muerte, fue negligente, imprudente o imperito. Si no se prueba que fue imprudente, imperito o negligente, aunque existe el resultado de muerte, no se le puede responsabilizar a la persona. Entonces son diferencias sustanciales, ¿no? Y lamentablemente no las aclaran así. Para concluir, le decía, había tanta urgencia de procesar y promulgar el nuevo código de procedimiento, dadas las circunstancias actuales del país. ¿Cuál era la prisa por la aprobación y la promulgación de esta norma, cuando quizás podía haberse esperado un tiempo más prudencial para socializarlo, como llaman algunos, y llegar a entendimientos más claros con los sectores involucrados? Señalarle que mi persona está trabajando por lo menos los últimos 2 años. No ha sido apresurado de ninguna manera. Se ha empezado a trabajar
unos 18 meses, por lo menos, mi persona. Entiendo que la Asamblea ha trabajado los 3 últimos años en el Código del Sistema Penal, ¿no es cierto? Entonces, de ninguna manera podría afirmarse que es una decisión apresurada, algo que ha salido los 3 últimos días, digamos, ¿no? Y todo ese tiempo, sobre todo en el trabajo en comisión, porque usted sabe que el procedimiento legislativo tiene un trabajo en comisión y después el pleno en Cámara de Origen, y después sube a la Cámara de Revisión, ¿no es cierto? Sobre todo el trabajo de revisión, el trabajo en comisión, que es el más minucioso, es el más, digamos, el de filigrana más fina, ha tenido un gran tiempo de consensos, ¿no es cierto? Ya ¿Usted le digo, diría que no se ha revisado. excluido a ningún sector afectado o involucrado en la normativa? Yo diría que se ha intentado incluir a todos, se ha hecho un llamamiento a todos, se ha publicado en la página web, han habido como, yo debo calcular, no sé, son como 5 archivadores gorditos, de notas de gente que opina, que da sus sugerencias, se ha sistematizado todo aquello, es una riqueza muy grande de los aportes de la población. Pero el panorama actual nos indica que por lo visto no se ha convencido a todos. Lamentablemente, pero no creo que no se haya convencido, porque no se trata de convencer, se trata de explicar y llegar a consenso. ¿Cómo poder calcular que no se ha llegado a consenso si se tienen actas firmadas? Se tienen la evidencia de que no han sido forzadas, ni mucho menos. Entonces uno no sabe a qué juegan también algunos sectores, ¿no? Pero bueno, de nuevo, a mí no me corresponde opinar aquello, simplemente... Usted como gestora del proyecto lo ha defendido. Me corresponde eso porque estoy convencida de que este proyecto, que este código, porque ya es la ley 1005, ciertamente va a aportar para cambiar la justicia. ¿Por qué? Porque está apostando al enfoque restaurador. Históricamente el derecho penal se lo siente como aquel derecho que solo les toca a los delincuentes y que mientras más hondo en la cárcel estén y perdamos la llave, mejor. Este código apuesta por lo contrario, apuesta por el sistema restaurador y mirar a la víctima. Hay muchos artículos de los cuales, claro, no se habla mucho, que establecen que cambian, por ejemplo, la pena de prisión por pena de reparación, o la pena de prisión por pena de trabajo de utilidad pública. Entonces le da más utilidad a la sanción. Son muchísimos los artículos y las son áreas 681. que abarca, y no alcanzaríamos a revisar todos. No, ahora Gracias, doctora Pilar Quintanilla, María del Pilar Quintanilla, abogada penalista y miembro del equipo técnico del nuevo Código del Sistema Penal, por la explicación desde su punto de vista de lo que significa esta nueva normativa. Gracias. Muchas gracias a usted por invitarme. Muchas gracias. Muy bien. Momento de un paréntesis para ya luego despedirnos en el final del programa.